oficialmente la presentación del libro con la introducción del ingeniero. El ingeniero Fernando García Mata realizó sus estudios bíblicos en la Escuela de Religión del padre Juan Francisco Velázquez Trujillo, al cual le ha dedicado este libro y desea que junto con los que fueron sus discípulos le rindan un homenaje póstumo en este día dedicado a la realeza de Jesucristo. El ingeniero García formó parte de la Comisión de Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de México, dedicándose a dar cursos de Biblia en parroquias de la Tercera Vicaría, donde un tiempo fue el coordinador de la Pastoral Bíblica. También fue el subdirector y cofundador del Centro de Formación Bíblica de la Tercera Vicaría. Actualmente da cursos de Biblia en la Parroquia de la Pasión de la Primera Vicaría de la Arquidiócesis de México. Dicho esto, sin más preámbulos, pasamos entonces a la presentación del libro y su contenido. Ingeniero Muy Fernando, bien, tiene la palabra. pues vamos a empezar esta presentación. Si ponemos la siguiente imagen. Estamos hoy a 22 de noviembre del 2020, en la festividad de Cristo Rey, en el que recordamos a los mártires mexicanos de la cristiada y de otros tiempos. Recordemos que hoy es el Día del Laico Mexicano y que nuestro patrono es el beato Anacleto González Flores, mártires de la cristiada. Recordamos a todos estos mártires, a Anacleto González y compañeros, y a todos los sacerdotes que ya son tantos, junto con José Sánchez del Río, aquel muchachito, ¿verdad?, tan ejemplar. Pero también ha habido mártires en otros tiempos. Precisamente hoy, 22 de noviembre, morían asesinados en el Cubilete, en el Monumento a Cristo Rey, dos muchachos del ACJM, a los cuales también queremos recordar, Juan Bosco Rosillo y César Fernando Calvillo, muchachos de 20, 22 años que dieron su sangre por defender su religión y por defender al Papa. Bueno, pues ese es el día de hoy y ahí está el grito de todos los cristeros y de todos los mártires de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! La siguiente. Este libro está dedicado al eminente sacerdote Juan Francisco Velázquez Trujillo, al que vemos en la pantalla, ejemplar como siempre. Todos sus discípulos los recordamos con mucho cariño. Ahí poníamos un festejo de su cumpleaños. Nunca supimos cuántos años tenía, por eso le pusimos la interrogación en su pastel. Muy a gusto. Tuvimos tardes muy a gusto con él. Recordemos al padre Velázquez y también a su escuela de religión. La siguiente. Aquí están algunos miembros de la escuela de religión, de los primeros que hubo. Ahí podemos ver a Cela, a Maru Aguilar, a Héctor, al licenciado, que le decíamos el cuaresmeño, porque decía el padre que se aparecía cada cuaresma, a Agustina, a la que ya saludamos, a Tere Aguilar, la hermana de la güera, y a Valente con su esposa. Todos recordamos a Valente, que el padre le dictaba las cosas y por la espalda Valente iba escribiendo en el pizarrón un dibujo. Buenos momentos aquellos que tuvimos. Muy bien, la siguiente. Aquí está ya don Ignacio, al que saludábamos hace rato con mucho gusto. Aquí está don Ignacio junto al padre Velázquez, ¿verdad? Todos aquellos que tuvimos en los primeros tiempos en la escuela de religión. La siguiente. Esta es la comida del padre Velázquez, donde podemos distinguir a mi esposa Luz María, al amigo de Claudia y de Margarita. En este momento se me va su nombre, pero ahí estaba y todos recordamos, como no, a Rodolfo, ¿verdad?, que tanta amistad hizo con nosotros. A Cela y el licenciado Ramírez. Guillermo, ingeniero. Guillermo, ahí está el nombre de Guillermo, ahí es el que está aquí a un ladito. También lo recordamos con mucho gusto. La siguiente. Ahí están otros miembros de la escuela de religión.
Ahí estás tú, Claudia, Margarita, la que recordamos, que en paz descanse, ¿verdad? El padre le decía, mares de la superficie tranquilos, profundidades turbulentas. Le daba mucha risa a Margarita. Ahí está Vicky, ¿verdad? Que también estuvo mucho tiempo ahí con el padre Velázquez. Y algunos miembros ya más recientes, como Adriana, Betty, Mario y algunos de mis hijos que nos acompañaron a una visita al cerro de la Basílica de Guadalupe, Fernando y Fátima. La siguiente. Bueno, pues comenzamos. Introducción. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así está escrito en el Evangelio de San Marcos. Casa Betty. Este es el Pero propósito. no veo cómo termina esta presentación. Este es el propósito de estos cursos bíblicos. Estoy viendo 4 cuadros nada Hablar más. de Agustín, Jesús. Fernando, el ingeniero y Es la buena noticia, es decir, el Evangelio, ya que evangelizar consiste en dar a conocer a Jesús. Ahí tenemos un sagrado corazón, también es la imagen de Cristo de la Misericordia, Señor de la Misericordia, ¿verdad? Una imagen que nos recuerda pues aquellos tiempos del Sagrado Corazón de la parroquia del Padre Velázquez. La siguiente. ¿Cómo no recordar al Cristo, verdad, de la parroquia del Padre Velázquez? Ese Cristo que mandó, que le trajeron de España, un Cristo como pocos hay en México y que todavía está en la parroquia del Sagrado Corazón. La siguiente. Esta foto nos muestra lo que era toda la forma de ser de nuestro Señor resucitado, con ese carácter tan grande, ¿verdad?, que vemos en él, que contemplábamos cada vez que el Padre Velázquez nos hablaba de Jesucristo. La siguiente. Se trata de 3 cursos. Este libro, Curso de Biblia 1, es la introducción a la Biblia y la lección divina. Pero primero Dios, queremos sacar los otros 2, que son Biblia 2, Vida y Doctrina de Jesucristo en los Evangelios, y Biblia 3, Aplicaciones Bíblicas. Esta es la portada del libro que se está presentando hoy. En este primer libro se presenta el primer curso. Primero Dios, esperamos sacar después los otros 2 libros restantes. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo general, que el participante conozca y aplique los fundamentos de la lectura de las Sagradas Escrituras. Como objetivos específicos tenemos 5. Se conozcan los lineamientos generales del documento del Concilio Vaticano II Dei Verbum sobre la divina revelación. Que se conozcan los aspectos básicos de la lectura e interpretación de la Biblia a la luz del magisterio. Que se conozca y aplique la lección divina. Este es probablemente la aportación más valiosa que estamos haciendo en este libro, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, que tanto recomendó el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco han recomendado mucho este método de lectura de la Biblia. Siguiente. Que se conozcan los fundamentos de la oración, las diferentes formas de llevarla a cabo y la aplicación de la liturgia de las horas. Y por último, que se conozca la clasificación general de los libros de la Biblia y la manera de usarla. Esos son los objetivos. Vamos a ver los temas. Primero se hace una introducción general a los cursos bíblicos, con un documento maravilloso que escribió el padre Francisco Velázquez Trujillo. ¿Qué es la Biblia? Un documento que ustedes cuando lo lean, pues van a sentir ese entusiasmo que nos impregnaba el padre Velázquez cuando hablaba de Jesús, cuando hablaba de la Santísima Trinidad.
Después viene otro documento también fundamental, la manifestación personal de Dios a la humanidad de Monseñor Le Camus, obispo de La Rochelle, Francia. Ahí las maestras de francés me podrán corregir mi forma de hablar el francés. Clasificación de los libros de la Biblia, manera de usar la Biblia. Todo eso viene como una introducción. La siguiente. En la parte 2 empezamos ya con una lección divina. Del pasaje manifestación de la Santísima Trinidad en la presentación del Verbo Divino a la humanidad, o sea, el bautismo de Jesús, con un comentario de Monseñor Le Camus dirían nuestras maestras. Y el tema 1, vayan viendo las imágenes, están bien estudiadas. Tardé en buscarlas, en encontrarlas, pero las imágenes representan mucho de lo que decimos. El tema 1 es la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Doctrina del Concilio Vaticano II. Ahí en uno de los documentos, el padre Juan Francisco Velázquez nos va a hablar precisamente de las aportaciones del Concilio Vaticano II, que siempre tuvimos a la mano, que siempre quisimos exponerlo. Con dos aspectos, naturaleza de la revelación y transmisión de la revelación divina. En este caso, la lección divina es del pasaje El origen divino de Jesucristo, sea del prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué ponemos la anunciación aquí? Ustedes ven ese ángel bien hecho, ¿verdad? Un ángel, cuesta trabajo encontrar ángeles bien hechos. Y la imagen de la Virgen María, que estaba en oración, ya se ve muy humilde, muy jovencita, tendría unos 18, 19 años. Entonces, muy jovencita la Virgen María, en sus aposentos, en momentos de oración, y está recibiendo la noticia. ¿Por qué la ponemos? Porque en el prólogo de San Juan es donde leemos la frase, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que rezamos todos los días en el Ángelus, que es una oración dedicada a Jesucristo, a la concepción de Jesucristo. Como más tarde vamos a ver, este es el momento más importante para la humanidad. Este es el momento, porque es cuando Dios se hace hombre. Dios se hace hombre, habita con nosotros. Decía el padre Velázquez, Jesucristo quiso venir a ver a estos hombres, ¿verdad? Enlodados en el fango para llevarlos a la salvación. El origen divino de Jesucristo, pues, que nos comenta al principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ese Dios se hace hombre, y por eso va a comentar el mismo San Juan, que Jesucristo se encarnó, se hace hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso ponemos la anunciación, para destacar que desde aquí ya ponemos el momento más importante para la humanidad, es toda la historia de la humanidad. Todo aquello que se había prometido, las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, todo se hace realidad en este momento. La Santísima Trinidad está presente. Está presente porque también tiene interés por saber la respuesta de la Virgen María. Respuesta asombrosa que todavía hoy con mucho entusiasmo la tenemos en cuenta. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como leeremos en documentos posteriores, en este momento el cielo y la tierra mostraron gran alegría. El cielo se unió a la tierra y cantaron un himno de alabanza a Dios y una acción de gracias a la Virgen María, como la recordamos ahora nosotros. Por eso ponemos este momento, la concepción que se conmemora el 25 de marzo de cada año y que debe ser una fecha muy importante para el cristianismo, para el cristiano. Incluso su importancia es mayor que la Navidad. En la Navidad ya va a nacer, pero ya existe, ya vive. Y este es un argumento en contra del aborto, que desde este momento nuestro Señor ya está habitando
en la humanidad, ya se hace hombre. La Iglesia así siempre lo ha tomado en cuenta. El comentario va a ser de Monseñor Licano. Seguimos. El tema 2 se llama Métodos e itinerarios de la lectura de la Biblia. En este caso del padre Salvador Carrillo Alday, un sacerdote mexicano, biblista, a quien tuve la fortuna de conocer, platicar con él sobre algunos temas bíblicos, muy importantes sus libros, muy recomendables. El pasaje bíblico es el examen general del prólogo del Evangelio de San Lucas. Es un análisis del padre Juan Francisco Velázquez de cómo se hacía un análisis exegético palabra por palabra, en que se desarrolla todos los argumentos que va mostrando San Lucas para hacer la introducción a todos los evangelios. Siguiente. El tema 3, pues es ya lo que habíamos dicho como el tema básico, la lección divina, concepto y metodología. Vienen las recomendaciones del Papa San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Sobre todo en sus últimos documentos, el Papa Francisco le ha recomendado mucho. Tiene incluso una carta apostólica dedicada al Día de la Biblia, que se empezó a conmemorar el año pasado. Después viene ya el concepto y metodología de la lección divina por el cardenal Martini. Bueno, aquí me están haciendo una pregunta y todos los documentos que estoy mencionando vienen en el libro. Ahí es de donde desarrollamos el concepto y la metodología de la lección divina, de acuerdo a los lineamientos del cardenal Martini, que fuera arzobispo de Milán, rector de la Universidad Pontificia Bíblica en Roma, y un gran biblista, cardenal Martini. Implementación y sugerencias de lo que hemos visto en la experiencia de que hemos dado estos cursos en las parroquias. La lección divina es el pasaje Los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús, ahí vemos la imagen, nuestro Señor caminando con estos discípulos que iban tristes porque había muerto nuestro Señor y no creían en su resurrección. Aparece Jesús, no lo reconocen al principio, lo van a reconocer cuando ya están cenando y nuestro Señor hace la fracción del pan. También este capítulo, estos comentarios vienen en el libro. Todo lo que estoy mencionando es lo que forma parte del libro. Comentarios del cardenal Isidro Gomá. Otro grande, el cardenal Gomá, primado de España en tiempos de la cruzada española, que no guerra civil, fue una cruzada por la persecución contra la iglesia. Y aquí, cómo no recordar a ese gran amigo del padre Velázquez, como fue el general Francisco Franco, cuyo aniversario 45 de su muerte acabamos de festejar el 20 de noviembre pasado. El cardenal Isidro Gomá, todo su apoyo se lo dio a esta cruzada española que llevó al ejército español y al pueblo español católico a la victoria. Bueno, pues ahí está este cardenal que es grandioso como biblista. Sus libros, este libro me lo obsequió el padre Velázquez y lo he estudiado con mucho detenimiento. Siguiente. El tema 4 es concepto y generalidades de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica y Cardenal Carlo María Martín. Este catecismo de la Iglesia Católica, que se conoce como el Testamento del Papa San Juan Pablo II, en los cursos de Biblia, sobre todo en Biblia 3, lo seguimos textualmente. En la escuela de religión, ustedes recordarán que estuvimos leyéndolo en todas nuestras reuniones, cada sábado, ese sábado en que don Ignacio siempre nos asombraba con un pastel diferente, ¿verdad?
esas reuniones que pues nos dieron, después de haber visto la muerte de nuestro maestro, pues nos dieron un gran consuelo, poder seguir los libros del padre Velázquez y los libros de la iglesia, como él nos recomendó, la iglesia, puerto seguro de salvación. Y así estudiamos este catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran resumen de toda la tradición de la Iglesia. Un gran resumen del magisterio, lo mejor que hay del magisterio de la Iglesia. Entonces, junto con el cardenal Carlo Martini, pues exponemos lo que son los fundamentos de la oración. La lección divina es del pasaje bajo la inspiración de lo alto, Felipe el diácono admite en la iglesia a un eunuco pagano. Este tema lo desarrollamos en un Congreso Nacional de Pastoral Bíblica que se efectuó en Jalapa, Veracruz. Ahí tuve la oportunidad de asistir como representante de la Pastoral Bíblica y llevamos a cabo una lección divina que para mí ha sido una de mis mejores experiencias. Una reunión, un grupito de 10, 12 personas, 3 sacerdotes, 2 religiosas y los demás laicos, que se hizo de tal profundidad que los 3 sacerdotes al final renovaron sus votos sacerdotales, unos comentarios de la religiosa, como no he vuelto a ver. Asombrosos, una profundidad grandísima. Por eso este pasaje lo he conservado, porque narra aspectos en que descubrimos lo que es el apostolado, lo que es la evangelización. El comentario es de Monseñor Lecam. Es que sigue. Tema 5. Presupuestos para una lectura adecuada de la Biblia. El padre Guido Inocenso, en su libro La Lección Divina. Y aquí tenemos una imagen, pues que dice mucho porque es un pasaje difícil, que ha sido cuestionado. El pasaje lo titulo Jesús con Marta y María Magdalena, haciendo notar que esa María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, es precisamente María Magdalena, es la misma, como dice el Papa San Gregorio Magno. Ella, María Magdalena, María de Betania y María y la pecadora que no tiene nombre, que San Lucas narra su conversión, aquellos llantos con los que enjuga los pies de nuestro Señor y pide su perdón y nuestro Señor la perdona, son las mismas, dice el Papa Gregorio Magno, y lo dice también Monseñor Lecani. Ahí en el libro podrán ver la comprobación de esto que estoy mencionando. De manera que esta imagen en la que nuestro Señor termina diciéndole a Marta, 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 muchas cosas te preocupan, cuando una cosa sola es necesaria y María ha elegido la mejor. María Magdalena a los pies de nuestro Señor, como va a estar en la cruz, ahí junto a la cruz, junto a la Virgen María, junto a San Juan, que junto con María Magdalena son las 2 personas, después de la Virgen María y San José, más cercanas al corazón de Jesús. María Magdalena y San Juan son 2 contemplativos que a la hora de actuar son los más activos. Esta imagen entonces nos muestra este pasaje asombroso de Marta y María cuando nuestro Señor va a visitar esta casa, la casa de sus amigos. Ahí era donde se hospedaba nuestro Señor cuando iba a Jerusalén con sus amigos. Sentía un gran consuelo de estar con gente amiga. Y esta es la familia amiga de Jesús. Pasamos a la siguiente. Tipos de oración. Catecismo de la Iglesia Católica. En esta imagen tenemos a nuestro Señor en el Sermón de la Montaña. Este pasaje bíblico va a narrar el inicio del Sermón de la Montaña, porque el Sermón de la Montaña, como se verá en
Curso de Biblia 2 tiene 3 partes. La primera dedicada a la felicidad, que son las bienaventuranzas. La segunda dedicada a la justicia, que son el comentario a los mandamientos. La tercera dedicada a la caridad, a la acción. Bueno, pues esas 3 partes, aquí se ve la primera. En este caso, nuestro Señor sentado como maestro que se sienta a propósito para decirles, voy a enseñar algo importante. Y enseña algo importante. Ahí se ven algunas personas, pero la multitud era enorme, de todos lados, de Judea, de Galilea, de la misma Samaria, de Perea, de todos lados estaban presentes ahí. Y es lo que se llama la constitución de la Iglesia. La Carta Magna, dice el Papa San Juan Pablo II. Precisamente los comentarios son del Papa San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. Van a ver ustedes qué asombroso es el pensamiento de estos 2 grandes papas que nos ha dado la Iglesia, junto con el Papa Francisco. Siguiente. El tema 7 es la liturgia de las horas y la oración de los salmos, del cardenal Carlos María Martínez. Ahí vemos a nuestro Señor en este pasaje bíblico. El Verbo encarnado inaugura el tiempo de gracia en la sinagoga de Nazaret. Escoge nuestro Señor a Nazaret para iniciar oficialmente su magisterio. Ahí va a leer un trozo del profeta Isaías, un pasaje del profeta Isaías, un pasaje mesiánico, donde se lee que la misión que nuestro Señor iba a desempeñar como Mesías, a dar la buena noticia a los pobres, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia porque ya estaba el presente. El año de gracia porque se fue a partir de ese momento, la Iglesia constituía el reino de Dios. Es único este momento. Y tan importante es que nuestro Señor, después de leer ese documento, empieza su predicación diciendo, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Es decir, como lo va a mencionar el Papa San Juan Pablo II, él estaba diciendo que él era el Mesías. Se presenta como Mesías ante aquellas personas que lo conocieron de chico, a los amigos de su infancia, de su juventud. Va muy contento nuestro Señor, porque quiere inaugurar oficialmente su magisterio, su misión, precisamente en el lugar, no donde nació, porque él nació en Belén, como recordaremos, pero sí donde vivió toda su infancia y juventud hasta los 30 años. Entonces iba muy contento. Lamentablemente la respuesta no fue la esperada. Es el primer momento también en que van a tratar de matarlo. Lo van a querer enviar a un precipicio por los comentarios que hace nuestro Señor, por esa proclamación que se hace como el Mesías. No lo acepta. ¿Cómo? Si este es el hijo del carpintero, si este es al que conocemos a sus parientes, a sus primos, a sus primas. No lo acepta. El pueblo judío esperaba un Mesías poderoso que los hiciera liberar de la esclavitud de Roma. Esperaban otra cosa. El Señor humilde y manso, como él mismo se va a proclamar, manso, de corazón, pues va a proclamar sus ideas, su evangelio, y no es aceptado. Es vital este pasaje bíblico, por eso también lo hemos puesto aquí. Así que la figura está bien hecha, así es como se proclama nuestro Señor, y abajo se ve que empiezan las discusiones, empiezan las averiguaciones, con furor, con odio, como va a ser toda la batalla de nuestro Señor con los fariseos, escribas y jefes de los sacerdotes.
Comentario es del Papa San Juan Pablo II, del Cardenal Martini y del Comité Central del Gran Jubileo, que escribió un libro que se llama El Salvador del Mundo. Aquella frase de Jesucristo ayer, hoy y siempre, que se hizo retumbar los que recordamos ese siglo, ese año 2000, en el que cambiamos de siglo, el Gran Jubileo. Pues ahí el Comité Central hace un comentario que les recomiendo mucho. La siguiente. El tema 8. El Padre Nuestro y el Ave María. Oraciones bíblicas por antonomasia. Otra vez el Catecismo de la Iglesia Católica. De ahí sacamos los comentarios, una primera interpretación del Padre Nuestro y el Ave María. Muy interesante el documento. Y en la figura ponemos nuevamente una mujer. Ya habíamos hablado de dos mujeres grandiosas, Marta y María Magdalena, las dos son muy grandiosas, las dos son santas. Aquí tenemos a otra mujer que no es santa, no es santa porque llevaba mucho que atrás, pero es una mujer que se convierte en una evangelizadora. La figura es muy interesante. Al padre Velázquez le llamaba mucho la atención, ¿verdad? Esta imagen, bueno, él no vio esta imagen, pero nos hacía referencia a ella, con la samaritana, le decía la sotomarina, ¿verdad? Para recordar a esta mujer que con su curiosidad logra que nuestro Señor le diga, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. También se presenta a ella, ya personalmente. Y esta mujer, con todo su carácter, con todo lo que es, va a su pueblo y comunica a todos, ¿verdad? Que vengan a ver a aquel que puede ser el Mesías. Y este pasaje termina muy bonito, es muy interesante, muy agradable. Un final feliz, bonito, porque el pueblo sale a recibirlo y al final dicen, ya no creemos por las palabras de la samaritana. Por lo que hemos oído, proclamamos que este hombre es el Salvador del mundo. Pues ojalá si nosotros también lo proclamemos como hacemos la invitación en el documento de la lección divina. La siguiente. Tema 9. Fundamentos de la interpretación de la Biblia a la luz del magisterio. Siempre el magisterio está presente en nuestros cursos de Biblia. Si ustedes han visto y como lo podrán apreciar en el libro y los que han visto el libro, siempre tenemos un documento del magisterio, para empezar y para terminar. Una introducción del magisterio de la Iglesia y un comentario al pasaje bíblico del magisterio de la Iglesia. Con grandes biblistas, por los mismos papas o doctores de la Iglesia, pero siempre estamos al pendientes de escuchar el magisterio de la Iglesia. No terminamos ninguna clase de Biblia sin oír un comentario de estos grandes hombres. O, como en este caso, esta introducción de la Dei Verbum, el documento básico del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto XVI después escribe una carta apostólica, Verbum Domini, que también habla sobre la Biblia, y el Papa Francisco sacó también una exhortación apostólica, Ilus Jesus, en los que habla de la Biblia, de la necesidad de la lección divina. Aquí tenemos en esta imagen el pasaje de la primera multiplicación de los panes. La imagen es muy atractiva. Cuesta trabajo encontrar estas imágenes, pero ahí están. Toma el protagonismo, por supuesto, nuestro Señor, pero un muchacho de 14, 16 años, ¿verdad? Que ofrece lo que lleva. Cuando los apóstoles le dicen a nuestro Señor, después de una predicación, ya mándalos a los pueblos a que consigan alimento, hospedaje, porque se está haciendo tarde. Y nuestro Señor le dice a sus apóstoles, ¿para qué denles ustedes de comer? Los ponen en entredicho, ¿verdad?
cómo dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, dice nuestro Señor, a ver qué tienen por ahí. Y aparece Andrés y dice, Andrés y Felipe, un muchacho que trae 2 peces y 5 panes de cebada. Y con este material, nuestro Señor logra el gran milagro de con estos 2 peces y 5 panes dar de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hablamos de cerca de 7,000 personas. Pues ahí está esta imagen. Me gustó mucho por la actitud del niño, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo es poco lo que tengo para ofrecer, pero con eso Dios hace milagros. Dios hace milagros y en este caso fue uno de los milagros más comentados en la iglesia, la primera multiplicación de los panes. La siguiente. El tema 10 con los que terminamos este curso de Biblia 1 es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Nuevamente el documento de Iberum del Concilio Vaticano II. Este documento es vital, es muy importante porque ahí vienen las grandes frases de la Dei Verbum, como aquella de San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y de San Agustín, para evangelizar hay que conocer a Jesucristo, porque si no se convierte uno en predicador vacío. De ahí la necesidad de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es mostrada en esta parábola, la parábola del sembrador. Ahí va el sembrador, que es Jesucristo, sembrando la semilla, que es la palabra de Dios, su palabra, que es cierto, no podemos escucharla ya en vivo, pero podemos tenerla a la mano por los evangelios. Ahí es donde está todas las palabras de nuestro Señor, su pensamiento principal. Por supuesto que no es todo. Como dice San Juan, muchas cosas más habría que escribir, pero no llenarían los libros. Pero ahí está este pasaje, ahí está la semilla, que depende mucho para su fruto de dónde caiga. Las que caen en el camino, llegan los pájaros, las aves, como se ve, y se la comen, se la llevan. Las que caen entre malezas, pues se ven obstaculizadas por la maleza, crecen pero se ahogan y no dan fruto. Y finalmente hay tierra buena. Que seamos tierra buena para que la palabra de Dios que llega a nosotros, esta palabra de Dios que va a empezar a germinar en algunos a través de este libro de Biblia 1, pues que sea pues algo que llame la atención, que nosotros recibamos esta palabra con alegría, con entusiasmo, para primero fecundarla, para hacerla nuestra y después para evangelizar. Porque una vez que se conoce a Jesucristo, no puede uno dejar de hablar de él, de su pensamiento, de sus palabras. Era uno que todos conocieran de la Biblia para comentar con ellos pasajes a veces un poco difíciles. Muy bien, pues este es el comentario, viene del cardenal Carlo Martini. La siguiente. Viene un apéndice que es una introducción al Antiguo Testamento. Algunos aspectos del Antiguo Testamento, que es una parte importante, pero el Antiguo Testamento, como vamos a leer en documentos del Padre Velázquez, es el que anuncia a Jesucristo. Toda la Sagrada Escritura es cristocéntrica. El Antiguo Testamento anuncia, lleva a Cristo en germen. El Nuevo Testamento ya es el desarrollo del Mesías, es el desarrollo de las promesas. En este caso tenemos una imagen de Moisés. Muy bien hecha esta figura. Es el Moisés que habla con Dios, que en la tienda de los israelitas, que está hablando con Dios, que en aquel monte del Sinaí va con la zarza ardiendo y se quita las sandalias de los pies porque está ante Dios. No es que hable directamente con Dios como en persona, pero sí habla con Dios con sus palabras, con sus pensamientos. Ahí está con la ley, con los 10 mandamientos.
Ahí están los 10 mandamientos en esas tablas de roca, ¿verdad? Donde Moisés va a dar a conocer la ley, que ese es el Pentateuco principalmente, la historia del pueblo de Israel después de su esclavitud en Egipto. Pero también hay escritos históricos, escritos proféticos, todos los grandes profetas, desde Isaías, el gran profeta Isaías, Jeremías, y los escritos poéticos y sapienciales, como la sabiduría, el eclesiástico. Bueno, pues ahí viene un apéndice, donde se estudia un poquito lo que es la teología del Antiguo Testamento. Y ya en los cursos, en las presentaciones que se hacen después del curso bíblico, pues se da a entender más lo que es este Antiguo Testamento. Y les adelanto de una vez. Estos cursos bíblicos se complementan con unas presentaciones en PowerPoint como esta que estamos viendo. Se complementan con esas imágenes que a algunos les ha llamado la atención. Pues esto se complementa precisamente con esas presentaciones. Y yo quisiera, ahora en este tiempo, ¿verdad? Que estamos todo en forma virtual, les adelanto una invitación para que el 20 de diciembre próximo, primero Dios, les haga yo la presentación de lo que es la vida de Jesucristo, un resumen general, y ya después iremos viendo algunas presentaciones de cada una de las etapas, la infancia de Jesús, el primer año de la vida pública, el segundo año, el tercer año, su pasión y resurrección. Todo eso, ¿verdad? Lo tenemos ya en PowerPoint, que es lo que complementa este trabajo y es lo que hago yo en la parroquia de la Pasión, ¿verdad? Dar los cursos bíblicos, nos vemos cada 15 días, nos veíamos, ahorita no nos vemos, pero primero Dios, cuando se pueda, pues estaremos ahí nuevamente, ¿verdad? Para que podamos escuchar y seguir con nuestras lecciones de Biblia. Yo les adelanto que para aquellos que estén interesados, el 20 de diciembre les voy a presentar esa presentación en PowerPoint de la vida de Jesucristo. También es domingo, el 20 de diciembre, con motivo de la Navidad, precisamente, este motivo de Adviento todavía, preparación a la Navidad. Es momento de profundizar en la Biblia, en la vida de Cristo. Entonces, con ese motivo, voy a hacer esta presentación, ¿verdad? Para que conozcan un poco del material complementario al libro, es complemento del libro. Por ahí lo hago notar, que todo esto se complementa con unas presentaciones en PowerPoint. Las imágenes ayudan mucho. Afortunadamente he encontrado imágenes muy de acuerdo a lo que es el pensamiento de la Biblia, para darlas a conocer, para entender. Ayudan mucho las imágenes. Ya con las citas bíblicas que daremos después, pues se va complementando el curso de Biblia. Pues terminamos esta presentación con la bendición de Jesucristo. Ahí está esta imagen que también me ha gustado mucho de Jesucristo dando la bendición. Qué mejor, ¿verdad? En este día de Cristo Rey, dedicado a Jesucristo, dedicado a los laicos mexicanos, el Día del Laico Mexicano, hoy que está dedicado al laico mexicano. Qué mejor que nosotros, laicos, ofrendamos a Jesucristo nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro pensamiento en estos momentos, ¿verdad? Que son difíciles, pero que también han de alguna manera promovido que podamos comunicarnos donde ya no podríamos hacerlo en un lugar presencial. Pues con esto terminamos. Bendición de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar ahora a los saludos que quieran hacerse, ¿verdad? Antes de pasar a esa parte, nada más recordarles que el libro está disponible de manera gratuita y nada más se les pide el apoyo para cubrir los gastos de envío en caso de que alguien desee adquirir el libro, en caso de que aún no lo tenga, lo pueden solicitar al correo
inggarcia1@hotmail.com. Lo escribí en el chat, pero lo repito para aquellos que gusten apuntarlo. inggarcia1, uno con número, @hotmail.com. A ese correo pueden solicitar el libro. Les recuerdo que está disponible de manera gratuita, únicamente se les pide cubrir el gasto de envío. Y si alguien tuviera alguna pregunta antes de concluir, formalmente les podemos que la puedan enviar aquí por el chat, o que puedan solicitar la palabra y se las damos. Y nada más recordarles que, como ya comentó el ingeniero, el domingo 20 de diciembre él llevará a cabo una presentación sobre la vida de Jesucristo con motivo de la Navidad. A todos los aquí presentes y a las personas que se les envió la invitación se les enviará también la invitación, el recordatorio para ese domingo 20 de diciembre, pero para quien guste irlo apartando, se dará esa presentación en el marco de la Navidad. Al parecer no hay preguntas en esta ocasión. Parece que no. Entonces, pues bueno, nos hacen una pregunta. Ingeniero, quieren saber sobre la importancia del Concilio Vaticano II en la interpretación. Pues como hemos visto en los temas que se desarrollan, pues es vital. El Concilio Vaticano II, su constitución dogmática, Dei Verbum, es constitución dogmática, o sea que es de fe. La Iglesia no se puede equivocar en estos casos. Junto con la Lumen Gentium, son las dos constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Son vitales, es de mucha importancia. Como hemos visto en el desarrollo de la presentación, se estudia el documento de la Dei Verbum en varias de sus partes. Sí, es muy importante. Ingeniero, yo quería preguntar en el sentido de, ¿solamente se utiliza la Lumen Gentium, la Dei Constitución? Verbum. ¿Y Gaudium Spes, qué pasa con ella? Gaudium Spes ya no es constitución dogmática, es constitución pastoral. Después de ver los fundamentos, los dogmas, como es lo que marca la Dei Verbum, después de eso se viene a la práctica, o sea, cómo se lleva a cabo en la práctica todos esos principios doctrinales. Había una idea que daba el padre Velázquez. Primero, el primer golpe es a la cabeza y después al corazón. Entonces sería algo así. Primero marcar los principios básicos, fundamentales, y después a ver la práctica que se lleva a cabo a través de la aplicación práctica. Bueno, sí. Por ahí estoy viendo a Rosario. ¿Qué tal, Rosario? Sí. Dice que cuando murió el padre Velázquez. Comenta Leticia García Gutiérrez, qué gusto oírlos, conocí al padre Velázquez, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, adelante. Sí, yo había formulado dos preguntas para Fer, es decir, ¿en qué año murió el padre Velázquez? Y la segunda, si las imágenes, que son muy artísticas y muy bonitas, aparecen en el libro. No, las imágenes no aparecen en el libro. Esas las saco solamente cuando hago presentación en PowerPoint, las presento, pero vienen en internet, en Google. Ahí se pueden ver estas imágenes. Y el padre Velázquez murió en 1980 si no me acuerdo, 87, ingeniero. En el 87. Sí, gracias, Claudia. En el 87 murió el padre Velázquez. Y la última pregunta, ¿esta selección o esta forma de presentación de los 8 temas con esos títulos, son de tu autoría, Fernando, o son siguiendo algún esquema del padre Velázquez o alguna, esta selección temática, por así decirlo, vienen de alguna fuente o son de tu autoría? Yo las desarrollé. Es totalmente original.
No hay ningún texto que tenga este temario. Yo lo he desarrollado a través de los 3 cursos de Biblia, 1, 2 y 3. Todo es de mi autoría. Sí. Felicitaciones por ello y gracias. Ingeniero García, otra pregunta. Preguntan, además de Monseñor Carlo María Martini, ¿podría sugerir otro autor para la práctica de la Lectio Divina? Bueno, ahí en el documento, el libro, en la presentación, mencioné al padre Guido Innocenzo, un padre italiano que también tiene un libro sobre la Lectio Divina. Actualmente ya la Lectio Divina se está utilizando mucho. Aquí en México la está desarrollando mucho el padre Armando Colín, actualmente obispo. Él en México está desarrollando mucho la Lectio Divina, incluso tiene un documento del episcopado mexicano donde se desarrollan varios pasajes de la Lectio Divina. Entonces, aquí en México, con los documentos del padre Armando Colín, él ha seguido mucho esta tendencia. Sí. Perfecto, pues parece que no tenemos alguna otra pregunta. Damos unos segunditos para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, recordarles, el libro está disponible de manera gratuita. Aquellos que deseen obtenerlo, únicamente se les pide el apoyo para los gastos de envío. Pueden solicitarlo al correo inggarcia1@hotmail.com. inggarcia1@hotmail.com. Bueno, pues con esto daremos por terminado este evento. Antes de ello, nada más comentarles que la sesión se quedará abierta para aquellos que a raíz de esta presentación se reencuentran para que puedan convivir un poco más. Y bueno, dicho esto, les agradecemos mucho su presencia y su participación en la presentación de este libro y les recordamos que el 20 de diciembre habrá una nueva presentación en el marco de la Navidad. Ya les estaremos enviando la invitación. Les agradecemos mucho y damos por concluido este evento. Buenas tardes. De mi parte, para felicitarte, los libros están muy interesantes, me encantó los dos. Entonces, muchas felicidades, Fer, que sigas igual trabajando y pues yo también ya quiero volver. Pónganse ya su imagen, saquen su imagen para verlos. ¿Cómo? Pongan su Pues imagen. yo ya prendí mi video. Buenas tardes a todos. Ingeniero, muchas felicidades. Sí, Claudia. Qué bueno que haya seguido usted trabajando sobre la línea del padre Velázquez. Me encantaron también las imágenes, entonces buscando en Google las puedo encontrar. ¿Sí? Ahí están. Sí, en Google se pueden encontrar estas imágenes. Cuestan trabajo, porque hay muchas. Bueno, pues ahí estamos. Pues Si quieren saludar. la selección me pareció